Pues ya, digamos, entrando en el tema que nos ocupa, como decía Mercè, esto es un ciclo de tres charlas. La primera hablamos del compromiso de los Rosacruces y vimos un poco el origen del servicio de curación, esa curación espiritual que hacían los Rosacruces, trabajando pues la buena voluntad a un nivel casi físico, ¿no? Es decir, a través del trabajo templario, inspirado en aquella máxima de que los hermanos se encontrarán periódicamente en la morada del Espíritu Santo, y desde esa morada del Espíritu Santo los Rosacruces adquirían el compromiso de curar a los enfermos, siguiendo un poco el mandato evangélico, ¿no? Los yogis cristianos, bueno, es un título complicado que me gustaría aclarar para despejar un poco equívocos o malas interpretaciones. Con los yogis cristianos yo lo que básicamente me refiero es a la influencia oriental en el movimiento Rosacruz. Entonces podemos decir que en esencia la tradición mística de Oriente se asienta fundamentalmente en el yoga, ¿no? Obviamente en Occidente hemos recibido en general hemos recibido una visión muy pobre de lo que es el yoga, pero yo creo que aquí la mayoría de personas, quien explora con un poco de curiosidad, ¿no? Profundiza un poco, realmente es el yoga, se encuentra con el núcleo de la tradición espiritual de Oriente. El yoga, además, no es patrimonio de ninguna de las religiones de Oriente, pero todas las religiones orientales tienen su propio yoga. El budismo es un yoga, el hinduismo tiene su propio yoga, ¿no? Es decir, porque el yoga básicamente significa unión y unión con el espíritu, o con la manifestación más elevada de la divinidad o del... Pues bien, la idea un poco de esta conferencia era explicar, un poco continuando, ¿no?, con el legado de los Rosacruces modernos, viendo un poco qué elementos se incorporaron del pensamiento oriental y veremos que hay bastantes cosas. Ya adelanté algunas cosas en la conferencia pasada. Esta es una diapositiva sacada de la conferencia anterior, en la que explicaba, ¿no?, cómo en el siglo XVII la Rosacruz fue una fraternidad evangélica, se presentó como una fraternidad evangélica, muy influenciada, lo dijimos, por el mensaje hermético, ¿no?, que dominaba en el pensamiento del Renacimiento, ¿no? Es decir, el tema alquímico, el tema de la filosofía hermética, el neoplatonismo, etcétera, etcétera. Intentaba conjugar un poco todas estas cosas, pero en el siglo XVIII el rosacrucianismo adopta una nueva forma, y aparece sobre todo en forma de rituales,
incorporados en la gran orden masónica, ¿no? Es decir, en la masonería en general, sobre todo en la masonería escocesa, que es la que ampliaba de alguna manera todos los ritos, y entonces introducía una orden rosicruciana, raigambre ritualística, de raigambre masónica. Y en el siglo XIX, sobre todo a final del siglo XIX y a principios del siglo, y durante el siglo XX, la Rosacruz toma la forma de moderna escuela de misterios. Y decíamos que la teosofía, el movimiento teosófico, fue el gran inspirador de este nuevo movimiento Rosacruz. La escuela de misterio Rosacruces de los siglos XIX y XX surgió de la teosofía, una fuerte influencia de la filosofía oriental, porque, como sabéis, uno de los elementos fundamentales, ¿no? Es decir, que la sociedad teosófica fue precisamente revitalizar digamos, muchas de las doctrinas orientales. Por tanto, la sociedad teosófica, vimos un poco el otro día, ¿no? Así como el doctor Steiner, Rudolf Steiner, como presidente de la sección alemana, da una serie de conferencias, todo un ciclo de conferencias, y él pone el empeño y marca un poco la dirección del moderno movimiento Rosacruz en el año 1907. Pero ese movimiento Rosacruz ya estaba, vamos a decir, fuertemente contaminado por el pensamiento oriental, tal como había sido traído por los miembros de la sociedad teosófica, que hicieron muchos viajes a India. Uno de los elementos fundamentales de este movimiento, del movimiento teosófico, fue la fuerte influencia de lo que se llamó el budismo esotérico, que digamos el budismo vajrayana, y también del yoga, porque el vajrayana es un budismo tremendamente yógico, ¿no? Bien, como decíamos, traemos las tales. Y una de las cosas fundamentales que quisiera aclarar, voy a hacer primero unas pequeñas aclaraciones que de alguna manera proceden de este budismo esotérico, y que los teósofos de primera época y los maestros rosacruces pusieron especial énfasis, ¿no? Y es en la idea del cuerpo Vajra o el cuerpo diamantino. Es el cuerpo Vajra, el cuerpo diamantino, es el cuerpo de un Buda. Es decir, aquí daré unas primeras pinceladas. El es el cuerpo, el vehículo, digamos, el vehículo tremendamente purificado. La conferencia de hoy va precisamente de cómo pensaron los que había que depurar o purificar este cuerpo etérico que llamaron, que se llamó desde el primer momento en el movimiento teosófico, ¿no? Es decir, y que tenía que volverse el cuerpo de Buda, o el cuerpo del Cristo transfigurado, ¿no? Es decir, aquí lo que hay que ver es que se encontraron unos ciertos paralelismos entre cómo presentaban los budistas Vajrayana el cuerpo etérico, el cuerpo, lo que llaman los vientos internos que sustentan la mente, el vehículo que sustenta la mente, que une la mente con el cuerpo, ¿eh? Es decir, hay un elemento intermedio que los budistas normalmente lo llaman, ellos no hablan tanto de un cuerpo como de aires de vientos internos, ¿no? Es
decir, fue la tradición más teosófica que habló, digamos, como de algo corpóreo. Venía bastante de las, digamos, de las experiencias clarividentes del el tema del cuerpo diamantino, claro, entronca muy directamente con la idea del carbono, porque el diamante es carbono, procede del carbón, y es un carbón que es sustancia orgánica que, enterrada en la tierra, a lo largo de los años va depurándose y llega a generar estos cristales tan puros que tiene estas dos propiedades básicas: esta capacidad, esta transparencia luminosa y una extremada dureza, porque es, digamos, uno de los minerales más duros, ¿no? Es decir, yo no soy geólogo pero bueno, todas estas cosas, pues bueno, suenan. Bien, pues estableció una relación, ¿no? Que no era únicamente simbólica, sino muy real, entre el cuerpo Vajra del Buda y el cuerpo de la transfiguración del Cristo. Tenemos la posibilidad de abordar el tema desde una óptica oriental o desde una óptica occidental. ¿Por qué? La purificación del cuerpo etérico también, de alguna manera, comporta y la purificación también de pensamientos, sentimientos, acciones, ¿no? Es decir, hay un trabajo que, bueno, muy similar, ¿no? A pulir el diamante, ¿no? Es decir, de alguna manera con la propuesta espiritual, ¿no? Es decir, el pulir el diamante parece que viene a simbolizar, ¿no? Es decir, el trabajo de pulir el diamante viene como un poco a simbolizar el trabajo de purificación que tiene que hacer el místico para alcanzar un vehículo puro que pueda albergar una mente pura. Pues bien, ese cuerpo etérico, decía, claro, aquí todo esto también enlaza con una tradición muy occidental, porque hay que pensar que Aristóteles y los filósofos griegos ya hablaban de que había un quinto elemento, la quinta esencia, del que estaban formados los cielos. Los cielos eran de esferas cristalinas de una extremada dureza. De manera que hay una tradición común que habla de esa espíritu, la inteligencia divina de los seres angélicos que están más allá de las esferas cristalinas, o incluso que mueven esas esferas cristalinas. De manera que no es una cosa que nos venga únicamente de la tradición oriental, sino que nuestra tradición occidental también contempla la idea de que el éter era una sustancia de extrema dureza y que además era transparente y dejaba traspasar la luz, incluso tenía luz propia, ¿no? De manera que como digo, es una tradición, es algo que, gracias al redescubrimiento que hicieron los teósofos en tierras de Oriente, ¿no? Es decir, rescataron de alguna manera esa tradición. Y este es un poco de lo que quería hablar en la tarde de hoy, ¿no? Un poco de la construcción de este vehículo etérico, ¿no? Que es donde realmente incidieron los maestros rosacruces que había que trabajar, ¿no? Es decir, y que para trabajarlo hay que trabajar una serie de cosas, es decir, hay que poner de alguna manera, purificar una serie de cosas. Bien, para que no suene demasiado rara la explicación de hoy, hablaré un poco de estas relaciones, ¿no?
sobre todo la relación, bueno, este segundo punto, ¿no?, que habla del Vajrayana, el budismo Vajrayana, el budismo de Tantret, el budismo tántrico, que habla de la unión del gozo y la vacuidad. Es decir, el Siddha, que es, bueno, sabéis que hay, en el budismo primero hay un ideal, el primer ideal, que es el Arat, después está el Bodhisattva, y por en el entorno del budismo tántrico, el Siddha es, claro, se ha malinterpretado el tantrismo y se ha visto como un movimiento que buscaba sobre todo los poderes, ¿no?, los siddhis, ¿no?, los vibhuti, los siddhis, que son pues unos poderes mágicos que permiten pues al ser humano pues aparecer, desaparecer, hacerse gigante, en fin, ¿no?, es decir, cosas que a veces resultan difíciles de creer, ¿no? Es decir, pero el Siddha, claro, es decir, el Siddha en realidad no es una persona que únicamente busca poderes. En realidad es el elevado que conoce la historia de la mística, ¿no? Es decir, porque ha alcanzado tales niveles de realización que ha penetrado en los secretos de la naturaleza y puede de alguna manera incidir en la naturaleza un poco a voluntad, ¿no? Para el Mahayana, de alguna manera, la compasión y la sabiduría sería lo que conduciría al estado más elevado de desarrollo, pero para el Vajrayana, el gozo por un lado y la vacuidad por otro, que aquí ya podemos ver de alguna manera esos dos elementos del diamante, ¿no? Es decir, por lo menos en la vacuidad se ve muy claro, ¿no? Es decir, algo que realmente ha sido pulido hasta el extremo, ¿no? Es decir, es algo que permite traslucir la luz, permite ser realmente un canal de luz, ¿no? Y gozo hay que entenderlo como el resultado de una inquebrantable entrega al servicio de la humanidad, ¿no? En ese sentido hay que entender el gozo. El gozo es la sensación profunda que le provoca al Siddha el hecho de entregar hasta su cuerpo, ¿no?, es decir, al servicio de la iluminación, de la felicidad de todos los seres, ¿no? Y ese trabajo inconmovible, ¿no?, es decir, por la felicidad de todos los seres, es el que le aporta la unión de gozo y la vacuidad. Son los dos elementos fundamentales, ¿no?, es decir, o las dos notas características de la naturaleza del diamante, ¿no? Bien, trabaja de alguna manera el hinduismo, pues bien, la guía del Vedanta presenta ese camino hacia la vacuidad, ¿no? Y el yoga, sobre todo los 4 grandes yogas que presentó Swami Vivekananda, llevaban al ser humano a pulir la piedra, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis que entre los 4 yogas está el karma yoga, la entrega a los demás, total, que le da al alma del yogi, le da una fortaleza también, una dureza inquebrantable. Bien, en el cristianismo sobre todo gnóstico, pero bueno, el cristianismo antiguo, esos dos elementos estaban representados por el Logos y la Sofía divina, ¿no? Es decir, que son las dos partes del ritual de la liturgia, ¿no?, de la liturgia cristiana, la exposición de la palabra, y el misterio, la magia del misterio, la encarnación del Cristo, ¿no? Es decir, y el uno, sabéis que Sofía, esto nos llevaría bastante tiempo explicarlo, ¿no? Es decir, Sofía era el nombre que recibía bueno, en el Evangelio, cuando uno lee las cartas de Pablo, se habla del espíritu de la sabiduría, ¿no? Es decir, ese Espíritu Santo, que es el que consagra, el que transforma el
que transustancia, el que transforma las sustancias, ¿no? Es decir, el vehículo del misterio, ¿no? Y el logos, la palabra, ¿no? La palabra de enseñanza, ¿no? La transmisión, ¿no? Esos dos elementos también son de alguna manera elementos comunes, ¿no? Es decir, que se pueden ver en paralelo, ¿no? Habría que ver hasta qué punto esta visión del cristianismo antiguo influyó en el budismo mahayana. Es decir, porque hubo y de esto hablaremos igual algún día, ¿no? Hubo una serie de reinos helenísticos de la India, después de la conquista de Alejandro, que permitieron mucho la confluencia de la cultura helenística y después también hay que pensar tanto el gnosticismo, el nestorianismo, es decir, ciertos grupos de cristianos se trasladaron hasta el norte de India en época muy temprana, cuando el budismo se estaba reelaborando. Y como sabéis, el budismo, al no aceptar el tema de castas, fue una religión muy apreciada por las personas que venían de la cultura griega, ¿no? Y como sabréis también, o igual, las primeras imágenes que aparecieron en India fueron de Buda, y además de un Buda helenístico, ¿no? Es decir, con vestido, togas y demás. Es decir, que probablemente en todas estas ideas que estamos viendo haya algo del espíritu cristiano detrás de ellas, ¿no? Bien, aquí ya nos vamos a una cosa un poco más, esotérica, que el budismo vajrayana destaca bastante: el aura blanco azulado y del color rojo, que en el tantrismo representa, por ejemplo, ciertos budas que encarnan una mente purificada, ¿no? Es decir, y otros budas normalmente con formas femeninas que representan la sabiduría, la vacuidad, ¿no? Y por último, en el cuerpo, yo voy a poner la atención. Esto son relaciones que vamos a ver aquí, y que yo las he puesto aquí porque los maestros Rosacruces las utilizaron con este sentido, ¿no? La sangre venosa y la sangre arterial. Las venas, por donde circula la sangre, el oxígeno, pegado el oxígeno por todas las partes del cuerpo, ¿no? Es decir, la sangre reparte todas las sustancias y el oxígeno fundamentalmente por todas las partes del cuerpo, con anhídrido carbónico, con el carbono. O aquí volvemos otra vez al elemento clave del diamante, ¿no? Es decir, y la sangre arterial cargada de oxígeno, es decir, que por la respiración. De manera que esto llevó a que los maestros Rosacruces en un momento dado pensaran que la respiración podía ser una herramienta útil para transformar el vehículo etérico. Y lo representaron, estos son imágenes que utilizaron los Rosacruces de la fraternidad de Max Heindel, que, como expliqué el otro día, de alguna manera llevaron el ritual de sanación que se hacía en la sociedad teosófica, lo llevaron a un templo. Básicamente reformaron un poco el ritual. Lo vimos el otro día, vimos un poco incluso fragmentos del ritual, música del ritual. La gran diferencia es que lo trabajaban dentro de un templo, ¿no? Es decir, para crear un recinto sagrado, un recinto donde realmente se pudieran producir esos cambios, ¿no? Es decir, donde uno entraba y pudiera realmente percibir una fuerza etérica, algo, es decir, que fuera realmente transformador. El Cristo etérico y lo que llamaron los auxiliares invisibles, que en realidad venía a representar el ritual de la Madre del Cosmos. Hemos visto una imagen muy bella de la imagen de la Madre del Cosmos, de Nicolas Roerich. Aquí no sé si se ve, si conocéis, no se ve mucho, ¿no? Es decir, pero esta imagen tiene una fuerza impresionante, ¿no?
La podéis, si ponéis en Nicolás Roerich y buscáis en internet esta imagen. Esta, los Rosacruces de la Rosacruz de Oro. Supongo yo que en una primera época observó un poco estas imágenes, de alguna manera, bueno, retocadas de alguna manera. El Cristo etérico aquí se convierte en esta imagen etérica, ¿no? Es decir, de él, una especie de Cristián Rosacruz, el hombre de las serpientes, que sujeta a dos serpientes y que tiene una aureola que es violeta. Pensad que la mezcla del azul y el rojo da una aura violeta, ¿no? Es decir, el aura violeta tiene que ver bastante con la purificación de todo el sistema sanguíneo. Y la madre del cosmos, estas imágenes son de Jofra, el autor de unas imágenes muy conocidas del Zodíaco, ¿no? Fue miembro de la Rosacruz de Oro y trabajó durante un tiempo bajo la dirección de Jan van Reichenborch, que algunas ideas y estas dos imágenes, por lo menos esta de aquí, procede un poco del contacto que tuvo con la Rosacruz de Oro. El próximo día, ya voy adelantando un poco, creando un poco el gusanillo, ¿no? Es decir, hablaremos del arquetipo, porque claro, todas estas cosas hay que trabajarlas a partir de un arquetipo. Y claro, el budismo ha trabajado la imagen de Buda de forma muy arquetípica, porque sobre todo el budismo vajrayana, que como uno de los ritos que realiza es la identificación con un Buda, ¿no? En la escuela de la Rosacruz de Oro se trabajaba la idea de la creación de una forma nueva, ¿no? Esto lo hacen de forma muy común muy frecuente, ¿no? Es decir, las iniciaciones tántricas que hacen los budistas tibetanos, ¿no? En las cuales uno recibe las herramientas para transformarse él mismo en un Buda, ¿no? Sucede que, claro, esta tradición de identificación con el Cristo no observado en la tradición cristiana, sino que se ha visto como pues un avatar, un ser que vino en un determinado momento, y solamente ciertos grupos trabajaron realmente la identificación con el Cristo en el corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pues bueno, escatar, es decir, se intentó crear un sistema, un método eficaz para poder desarrollar este trabajo, ¿no? Los maestros Rosacruces, claro, lo hicieron intentando recuperar elementos de la tradición cristiana. Bien, una mirada retrospectiva nos lleva en un estado de degeneración política y cultural bastante importante, ¿no? El imperio de los mongoles, si bien dio en su primer momento dio una joya de la arquitectura como es el Taj Mahal, llegó a que sobre todo el hinduismo fuera perdiendo al menos toda la viveza cultural, religiosa, espiritual, ¿no? que ha tenido en otras épocas, ¿no? A finales de dicho siglo experimentará, en el siglo XIX, experimentará un progresivo despertar fruto de una verdadera revolución espiritual. Hay que pensar que gran parte del hinduismo, o gran parte de las tradiciones que nos llegan, de las modernas tradiciones que nos llegan, proceden de este despertar espiritual. Es decir, no lo puedo decir que la tradición se perdiera en la India, no, se conservó. Lo que sucede es que se conservó de una manera, podemos decir, bastante dormida, ¿no? Es decir, hasta que no hubo un momento cultural, político, ¿no? Es decir, que permitiera darle un nuevo impulso, ¿no? La India, todo lo que era el yoga, todo lo que eran las grandes filosofías que habían inspirado el movimiento
los importantes movimientos espirituales, pues habían quedado ¿no? como dormidas, ¿no? ¿no? Bien, esta reforma, revolución espiritual, tiene dos frentes, y esto yo creo que todo el mundo debería reconocerlo, ¿no? Es decir, la reforma de Swami Vivekananda, el discípulo de Sri Ramakrishna, que bebe, es decir, que construye todo su programa, ¿no? Es decir, a partir del contacto con su maestro es quien realmente le abrió la posibilidad, ¿no? Es decir, a la lectura espiritual, ¿no? Es decir, hasta tal punto, ¿no? Sri Ramakrishna fue un ser realmente mesiánico en un cierto sentido, ¿no? Es decir, porque realmente le dio a Swami Vivekananda la fortaleza para iniciar toda una reforma que, como veremos, fue seguida por toda una serie de yogis y maestros modernos que son de los que hoy en día recibimos de lo que nos llega de la India, ¿no? Y un segundo frente que tuvo distintos roles, ¿no? Es decir, uno de recuperación, pero otro sobre todo como si dijéramos de comunión, ¿no? Es decir, posibilitó vehiculizar, ¿no? Es decir, mover las ideas de Oriente hacia Occidente. Las interpretaciones pueden ser muy cuestionables, ¿no? Es decir, desde el punto de vista tradicional, ¿no? Es decir, pero lo que a los primeros maestros teósofos, ¿no? Es decir, es que se encontraron un panorama desolado, escogieron de aquel panorama todo aquello más adecuado para el ser humano en la época moderna, ¿no? Es decir, y dieron un nuevo impulso espiritual, no solo a Occidente, sino también a Oriente, ¿no? La reforma de Swami Vivekananda puso el acento en el yoga y el Vedanta como dos aproximaciones a Dios que pueden servir para todas las religiones, y aquí es fundamental el discurso que dio en el Parlamento de las Religiones Swami Vivekananda, en el que habló de estas dos herramientas, ¿no? Es decir, que la India ponía a disposición de todos los seres humanos el Vedanta, que de alguna manera colocaba delante de la imagen, o sea, delante de la idea de la unidad perfecta de Dios como absoluto y como conciencia pura, y después del yoga como caminos, como distintos caminos que pueden servir de la India. Tenemos el Karma Yoga, el yoga de la acción, el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, que llega de alguna manera a identificarse, al menos en la obra de Swami Vivekananda, con el Vedanta, el Bhakti Yoga, que es todo el yoga de la devoción, y el Raja Yoga, que es de alguna manera ese otro yoga que permite trabajar directamente sobre la mente con una serie de herramientas muy precisas y muy digamos como muy para transformar bueno, toda la vida humana y para pulir ese diamante que decía yo antes, ¿no? Bueno, que decía del que hablaban los budistas. Grandes yogis siguieron a Swami Vivekananda, Sri Aurobindo y Swami Shivananda tal vez sean los más fieles al mensaje de Swami Vivekananda, si bien ellos presentaron su propia comprensión del mensaje. Swami Sri Aurobindo presentando su yoga supramental, que consiste en la preparación para la recepción de las fuerzas del divino, de una manifestación que se encontraba más allá de la mente. Swami Shivananda y todos los discípulos, sobre todo desde Rishikesh, contribuyeron a la difusión del yoga Vedanta, y también hay que decir que la escuela de Rishikesh fue una de las que rescató el Hatha Yoga. Sri Ramana Maharshi, en el sur de India, adaptó el Vedanta a una visión más moderna y psicológica, la comprensión de la naturaleza del yo, ¿no? Él propone un trabajo de indagación muy preciso, ¿no? Y Sri Vimananda Mayi, menos conocida, pero una persona de una fuerza y de una influencia también impresionante en India, propuso un Bhakti Yoga que era
tenía una capacidad realmente transformadora, siendo además la persona que, dicho por muchos grandes swamis de la India, encendió el Shaktipat, la posibilidad de despertar de nuevo, digamos, Shaktipat, la iniciación más profunda, no más elevada del hinduismo. Y atrajo el fuego de Kali, lo trasladó a un templo que hay en Haridwar. Bien, empecemos ya un poco con esta tradición, de yogis que se acercan al cristianismo y de occidentales que se acercan al yoga, ¿no? Es decir, o de cristianos que se acercan al yoga. Yo lo que quiero mostrar es un poco este interés bidireccional, ¿no? Es decir, por parte de indios que se acercaron al cristianismo, que comprendieron que el cristianismo aportaba una revelación muy próxima al yoga, y cristianos, como fueron los maestros rosacruces, que se aproximaron a la revelación técnica, a las técnicas y a lo que aportaba, ¿no? Es decir, como herramienta mística el yoga. Y esto en 1861, este misterioso Yogavatar procedente de los Himalayas, conocido con el nombre de Babaji, pero claro, Baba es un nombre que se da muy genérico, que se da ahí, y si llevas un poco de barba, a mí me llamaban Baba también, ¿no? Es decir, pues llevar una barba un poco blanca, ¿no? Un poco gris, ya es un Baba, ¿no? Babaji es un nombre que dan los indios en general de gran respeto a una persona que consideran bueno, es decir, una cierta categoría, ¿no? Pues tomó contacto con un personaje que era, bueno, es decir, era un hombre que trabajaba en los ferrocarriles ingleses, la Lahiri Mahasai, y al que les reveló algunas técnicas o crillas. No sé si conocéis un poco lo que es una crilla. La palabra crilla procede de la raíz crilla, cri, que es acción, que son unas determinadas acciones, ¿no? Es decir, que tienen un efecto, sobre todo desde el punto de vista de lo que en la tradición del yoga se conoce como pratyahara. Pratyahara es la absorción de la mente, de los sentidos, hacia el interior. Es decir, cuando dejamos de proyectarnos hacia afuera y cerramos la puerta de los sentidos y dirigimos nuestra mirada hacia el interior. Esto es, de alguna manera, lo que se conoce en el Raja Yoga como pratyahara. Ya tenemos, de alguna manera, al menos una de las herramientas útiles para la elaboración de esa piedra, ¿no? Para empezar a pulir el diamante. Y para empezar a pulirlo, una de las herramientas fundamentales es el desarrollar una sensibilidad interna. ¿Qué sucede? Normalmente, esto lo explico a los alumnos de yoga, ¿no? Es decir, normalmente la mente está sobreestimulada por los sentidos hacia el exterior. Cuando cerramos los ojos sin el exterior, si nadie ha trabajado nunca nada, ¿no? Es decir, lo único que sucede es que uno pues se encuentra con sus propios pensamientos, con su continuo mental, que muchas veces pues bueno, es decir, lo único que le conduce es a un estado de caos, de intranquilidad, y bueno, y quien realmente empieza a sentir algo del interior, incluso hasta sienten como un poco de angustia, ¿no? de sensación de abismo, ¿no? Es decir, porque lo que hay por descubrir en el interior es inmenso. Entonces, claro, como fuera yo, claro, ya os estoy mirando a vosotros y veo jerseys de todos los colores, caras que me miran, ¿no? Es decir, escucho sonidos, en fin, ¿no? Es decir, estamos sobreestimulados hacia afuera, de manera que nuestra mente se proyecta hacia afuera. Si queremos empezar a pulir el diamante, empezar a transformar el vehículo, primero que nuestra mente, lo primero que tenemos que hacer es
dirigir los sentidos hacia el interior. Y Pratyahara nos aporta la capacidad de sentir, tener sensaciones internas, ¿no? Es decir, empezar a sentir que hay algo dentro, es decir, claro, esto dentro y fuera es complicado, pero bueno, es decir, para que nos hagamos una imagen más que nada, ¿no? Es decir, pero hay algo dentro, ¿no? Es decir, hoy en día mucha gente que practica yoga, por ejemplo Tai Chi, empieza a sentir algo muy sutil, ¿no? Es decir, ese algo muy sutil es lo que el yogi intenta tener realmente una conciencia tan clara como el que yo os estoy viendo a vosotros, ¿no? Es decir, y eso es el trabajo que hace el yogi para de alguna manera descubrir ese vehículo, eso que vehiculiza la mente, y empezar a pulirlo, a purificarlo. ¿Para qué? Para que la mente se vaya poco a poco y calmando y pueda realmente estar preparada para recibir las impresiones de una realidad superior. Son trabajos preparatorios, es decir, no hay que perder de vista que es de trabajos de preparación, es decir, trabajo de francmasonería, de pulir el propio ser, ¿no? Es decir, lo que pasa es que con este componente de la India, ¿no? Es decir, a través del Raja Yoga, ¿no? Es decir, tenemos una herramienta hoy en día muy potente para poder empezar a trabajar eso. Pues bien, estos yogis que trabajaban el Kriya Yoga ya hablan de que estas técnicas permiten al practicante retener el carbono que se exhala en la respiración normal y como una planta ir modificando el propio doble etérico. Pranayama es otra de las herramientas del Raja Yoga, ¿no? Es decir, esta atención en la respiración y incluso ciertos ejercicios respiratorios que con Pratyahara se empiezan de alguna manera a una sensibilidad interna. Obviamente yo no estoy recomendando aquí a nadie que haga ningún tipo de ejercicio de este o sea, no estoy recomendando a nadie que haga un ejercicio de este tipo sin un previo trabajo de purificación, Es decir, lo que hay que entender un poco el contexto, ¿no? Es decir, de estas cosas, ¿no? Es decir, estos yogis no empezaban a explicar, y lo veremos, Yogananda, que es el heredero de esta tradición de yogis, no da su trabajo de Kriya Yoga, que son muy sencillas, son muy simples, ¿no? Es decir, pero que hay un ejercicio respiratorio y algunos trabajos de visualización, no los da hasta después de mucho tiempo de haber trabajado el estudio y demás, ¿no? Y veremos que este es el símbolo de la ¿cómo se llama? Self-Realization Fellowship, la comunidad para la realización de la autorrealización, exactamente. La fraternidad de la autorrealización. Esta es un poco la comunidad que crea Self-Realization Fellowship, ¿no? Que creó Yogananda cuando vino a Occidente. Bien, esta comunidad tenía, o sea, es decir, Yogananda recibe de la Giri Mahasaya, de su tradición, de la tradición del Kriya Yoga, recibe estos ejercicios de visualización que conseguían tener que aportaban una imagen clara de los chakras y del ascenso de la serpiente Kundalini a través de la espina dorsal. Hay que pensar que también estos son herramientas que los yogis utilizaban como base. Veremos, por ejemplo, en el tantrismo, que es la base de un mandala corporal, Es decir, en realidad lo que está intentando crear aquí el yogi es un nuevo ser, un ser puro, Es decir, y todo esto se entiende en ese contexto, en un trabajo de purificación. Además, por el uso de mudras, el yogi podía ver determinados colores y luces en la pantalla interior del tercer ojo a la altura del entrecejo, ¿no? Es decir, estos son cosas que se explican en las lecciones de la Self-Realization Fellowship, ¿no? Es decir, las lecciones de Kriya Yoga. Pero yo quería llamar la atención sobre este dibujo porque lo veremos después de una forma muy extraña, porque Yogananda llega a Europa en el año 1920, y fue un poco más tarde la Self-Realization Fellowship.
y utiliza esta imagen. La veremos más tarde entre los Rosacruces. Si os fijáis en la anterior imagen, ya salió la imagen de la cruz sobre la estrella blanca. Discípulo de él, Ajini Mahasaya, fue Sri Yuktesvarananda Giri Maharaj, un monje que conoció a la Ajini Mahasaya en Benares en el año 1884. Este monje hindú, miembro de la orden de Swami fundada por Adi Shankar y perteneciente al linaje Giri, al linaje de las montañas, tuvo un encuentro en 1894 con su Paramguru, el origen del linaje, ¿no? Babaji, quien le encargó que escribiera un libro sobre la Biblia cristiana, o sobre la Biblia, el Evangelio y el Antiguo Testamento, comparándolo con la filosofía védica. Es decir, que el propio Babaji, el propio Yogi Avatar, un avatar de Shiva, le encarga a este monje que intente mostrar los puntos de encuentro entre la tradición védica y el cristianismo. La obra es una obra muy cortita, muy breve, de Yuktesvar, se llama La ciencia sagrada, que tiene alguna aportación muy interesante desde el punto de vista astrológico, me parece, ¿no? Es decir, que habla de las eras del Kali Yuga y demás, que bueno, tal vez no sea muy interesante y muy inteligible, ¿no? Es decir, pero sí el trabajo que hizo su discípulo Swami Yogananda para Maharaj. Bien, unos años después Yuktesvarananda pide a su discípulo Swami Yogananda que viaje a Occidente a enseñar las técnicas del Kriya Yoga, a los que podrán ayudar a los cristianos a vivir exactamente el proceso que narran los evangelios, la realización del cuerpo de la resurrección. Yogananda llegó a Estados Unidos en el año 1920, donde fundó la Self-Realization Fellowship, desde donde impartió las enseñanzas de Kriya Yoga e inició en las mismas a miles de personas. Es muy interesante el libro que escribió, La segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior. Empieza, la presentación que hace de un Cristo próximo a Krishna, próximo a Buda, ¿no? Es decir, uniendo estas tres imágenes, ¿no? Da una nueva dimensión, ¿no? Es decir, un poco sincrética, ¿no? Es decir, pero muy interesante al trabajo místico de esta época, ¿no? Hay otros textos muy interesantes que son recuperados por precisamente, y esto en la línea de el interés que empezó a recuperar Occidente, o sea, la recuperación de muchas cosas orientales, y sobre todo la gran proyección que tuvieron fue gracias al interés que mostraron muchos occidentales, ¿no? Y precisamente este era un magistrado, miembro del gobierno colonial de Bengala, que escribió bajo el seudónimo Arthur Avalon, publicó a principios del siglo XX numerosos textos sobre el Tantra hindú. El poder serpentino, en 1918, es un libro realmente muy interesante, donde aparecen por primera vez los mandalas o los yantras, ¿no? Es decir, estos diagramas geométricos de cada uno de los siete chakras de la tradición tántrica, Es decir, eso eran cosas que existían, que se habían mantenido, que se habían conservado en India, pero que curiosamente el interés que demuestra este señor, ¿no? Y la recuperación que hace incluso despertó también un gran interés de nuevo en la propia India, donde sí había maestros tántricos, pero un poco diseminados, y empezó a tomar de alguna manera un nuevo impulso, una nueva dirección. Leadbeater en aquella época ya había escrito había escrito su libro sobre los chakras, donde había incluso dibujado, ¿no? La imagen clarividente de los mismos, y que luego Arthur Avalon comenta en el libro El poder serpentino, y dice que bueno, que le parece interesante la aportación del Leadbeater. Bueno, esta es una imagen del tantrismo tibetano, una imagen vajrayana de dos divinidades, que curiosamente una es azul y una es roja, por eso la he puesto, es decir, son un poco tremendas,
pero son realmente interesantes a nivel simbólico. El Tíbet es un lugar cerrado. Si India ya era algo desconocido, el Tíbet todavía más. Muchas son las especulaciones sobre los secretos y los poderes de los yogis misterioso de los Himalayas, ¿no? Son muy pocos los que han visitado realmente el Tíbet, muy pocos los que pudieron entrar. Se especula con los tesoros espirituales que solo algunos aventureros han llegado a conocer. El budismo esotérico tiene un fundamento en la tradición vajrayana del budismo tibetano. Ese budismo esotérico, bueno, continuaré, ahora veremos un poco también. El camino vajrayana presenta dos clases de meditación, una meditación de generación y una meditación de consumación. En esta primera meditación de generación, lo que trabaja el meditador es la creación o sea, la proyección, la visualización de una imagen, de una imagen divina, es decir, de un Buda. El Buda, que además se encuentra en un mandala, en un espacio cósmico, ¿no? Es decir, y entonces proyecta esa imagen y se une a que en la primera meditación de generación, más muy onírica, ¿no? Es decir, en que se trabaja con la imaginación para conectar con una divinidad tántrica a la que el yogi intenta de alguna manera identificarse. Y una vez se ha identificado, ya como divinidad empieza a hacer lo que se llama la meditación de consumación, en la que se disuelve, esa divinidad se disuelve en gozo y en vacuidad. Es decir, importante porque realmente, es decir, hoy en día, claro, la meditación se nos presenta como una herramienta para tranquilizar la mente, para relajarse y demás. Pero en realidad la meditación y la meditación, el origen de la meditación, por lo menos en los grandes yogis, porque los grandes yogis, el tantrismo, ¿no? Es decir, utilizan, o sea, no empiezan a hacer ningún trabajo meditativo profundo sin antes haberse realizado como divinidad. Bien, esto es lo que hemos estado hablando esta tarde, ¿no? Es decir, en los primeros años de la Sociedad Teosófica, de la fundación de la Sociedad Teosófica, los pilares de la sociedad, la señora Blavatsky y el coronel Olcott, viajan a India, ¿no? Es decir, para mí esto es un hito en la historia moderna, ¿no? Es decir, porque el que la Sociedad Teosófica se estableciera allá permitió todos esos contactos que hubo con la India. Primero fueron a Bombay, como se nos ha explicado esta tarde, y luego a Chennai, a Madras, y establecieron la sede en Adiyar, que es la que hemos visto, que tiene años, es 1882. Bien, es decir, y aquí yo es donde pongo el acento, ¿no? Es decir, claro, la biblioteca, ¿no? Es decir, el trabajo que hicieron de traducción y de divulgación de gran cantidad de filosofía y espiritualidad oriental, permitió luego, pues bueno, decir, el redescubrimiento de muchas cosas. Es decir, los primeros textos que nos llegan, es decir, de Yoga Sutra, de Bhagavad Gita y de otros muchos textos muy importantes de la tradición oriental, nos llega gracias al trabajo y al interés de muchos teósofos, ¿no? La doctora Annie Besant y el señor Leadbeater, bien, es decir, por su presencia y su contacto con la India, probablemente conocieron muchas de estas técnicas yógicas y kriyas, eran clarividentes, eran personas tenían ya un nivel de realización suficiente para poder haber trabajado todas estas cosas. Y dan testimonio de ello cuando escriben algunas obras entre los años 1895 y 1904. Marco esta fecha, 1904, porque es la fecha en la que el Dr. Steiner empieza a escribir libros teosóficos, ¿no? Es decir, pues ya antes circulaban libros como El Sendero del Discipulado, El Cristianismo Esotérico, de la doctora Besant, y el libro de los protectores invisibles, un libro fundamental para todo el trabajo de curación, o el libro de clarividencia del señor Leadbeater.
Bien, esto es un tema, o sea, esto es realmente creo que lo que marca, digamos, el despegue, ¿no?, de todo el trabajo interior, ¿no? Y es esta comprensión del ser humano, esta nueva dimensión del ser humano, ¿no?, es decir, con esos cuatro, digamos, vehículos formados: el cuerpo, el prana, que es el que hemos hablado antes del vehículo etérico, el cuerpo astral, el alma animal, manas, buddhi, atman, ¿no? Es decir, voy a explicar un poco qué es eso. En el año 1883 hay un encuentro que para mí es fundamental entre la señora Blavatsky, el coronel Olcott y H.P. Sinnett, ¿no? Es decir, H.P. Sinnett, un tipo que había estado trabajando en India durante mucho tiempo la filosofía y que la sintetizó en una obra fundamental que se llama Budismo Esotérico. Y en ese budismo esotérico aparecía por primera vez esta séptuple presentación, ¿no?, del ser humano, con cuatro vehículos formados de alguna manera, y tres vehículos por buddhi, manas, buddhi y atman, de los cuales manas es una mente superior, ¿no?, es decir, y justifica la necesidad de purificación del y el trabajo, todo el trabajo de estudio, el compromiso del estudio, ¿no?, es decir, del estudiante de esoterismo, ¿no?, es decir, para elevar la mente y poder después empezar a trabajar el vehículo etérico, el vehículo etérico transformado vendría a ser el cuerpo, digamos, el vehículo de ese vehículo búdico, ¿no? Bien, este esquema se traslada a la teosofía rosacruciana de la siguiente manera: cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral. Además, esta séptuple configuración va muy bien para establecer analogías y relaciones entre unas cosas y otras, ¿no? Es decir, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, y nos dirá el doctor Steiner, y un yo como núcleo del alma, ¿no? Es decir, el trabajo de la antroposofía se centra en elevar la conciencia del yo, para alcanzar ese yo espiritual, ¿no? Es decir, vaciándole, purificándole de elementos egoístas y poder elevar ese yo, pero siempre desde el núcleo de la propia identidad, ¿no? Y a partir de ahí construir, pues el siguiente paso sería construir un espíritu vital, ¿no?, un espíritu de vida. Y ahí está la clave de la vida, la clave de la respiración, el prana, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el cuerpo diamantino, ¿no?, es decir, del Cristo Buda, ¿no? Es decir, y por último, digamos, la completa vendría por el hombre completamente espiritualizado, ¿no? La iniciación del Rosacruz tenía por objeto la transformación alquímica de los cuerpos inferiores, todo a través de la fuerza del yo, ¿no? Es decir, el trabajo del yo, o sea, el yo espiritual vendría a manifestarse cuando es transformado el cuerpo astral. El espíritu de vida se manifestaría cuando es transformado el cuerpo etérico, el doble etérico, y el espíritu divino sería cuando realmente el Rosacruz es capaz de transformar incluso el cuerpo físico. Y en el año 1907, en un conjunto de conferencias, el doctor Steiner nos presenta cuál es la propuesta de iniciación para los Rosacruces. Y ya vimos algo en la sesión pasada, ya vimos de alguna manera algunas de las prácticas que proponía de trabajo, el trabajo que realizó Steiner con un círculo al principio pequeño de estudiantes, ¿no? Y lo primero que hacían era trabajar el estudiar. En segundo momento, y aquí nos vamos acercando a lo que os estaba diciendo antes de las meditaciones de generación, ¿no? Es decir, para poder trabajar la meditación de generación hay que trabajar con la imaginación y con los sueños. Por eso, para Steiner, el arte será una herramienta fundamental.
El trabajo artístico será una herramienta fundamental para empezar a poder incidir en ese vehículo, digamos, que es de alguna manera contenedor, portador de la memoria, ¿no? Es decir, el vehículo etérico. El conocimiento de la escritura oculta supone que, bueno, ese conocimiento imaginativo llega a un punto, digamos, de inspiración. Cuando él habla de la escritura oculta, piensa en todo lo que hay grabado en la memoria etérica del planeta, ¿no? Es decir, y el tema de... Luego todo esto lo transformará bastante y hablará de imaginación, inspiración e intuición. Pero a mí el que me interesa es el cuarto momento, lo que él llamó la preparación de la piedra filosofal. Digamos, el elemento alquímico, ¿no? Es decir, de la tradición alquímica, hermética. Veremos que esto después, y lo veremos en la próxima conferencia, para que no se vayan todavía, que no hay más, ¿no? También creó toda una fábula en torno a Cristián Rosacruz y la misteriosa personalidad de Cristián Rosacruz, que ya os adelanto que es un personaje, y cuando Steiner muestra un poco, ¿no? Es decir, todos los valores que quiere incorporar en esta especie de divinidad, de esta especie de bodhisattva que intenta crear a partir de la imagen de Cristián Rosacruz, que ya os dije que el personaje de Cristián Rosacruz, de los escritos tradicionales de la Rosacruz, nos queda como, bueno, un personaje con unas cualidades muy especiales, de humildad y demás, pero no deja de ser un alquimista muy del siglo XVII, siglo XVI-XVII, ¿no? Y claro, le faltan toda una serie de elementos con los que intenta de alguna manera crear esta imagen bodhisattvica, que luego generará esas imágenes que hemos visto de los esas representaciones, ¿no? De Cristián Rosacruz como un vehículo, ¿cómo decir? Una especie de como un arquetipo en el fondo, ¿no? La correspondencia entre el macro y el microcosmos, penetrar la comprensión del macrocosmos, es decir, claro, el que de alguna manera el que ha realizado el cuerpo búdico, ¿no? Buddhi, ¿no? Ya puede encaminarse hacia la bienaventuranza, que es el despliegue del hombre espiritual, ¿no? Del pleno espíritu, ¿no? Es decir, y atraviesa todos los espacios del cosmos. Aquí Steiner tiene todo un trabajo con la jerarquía, con la mente angélica, que es muy interesante, ¿no? Pero ahí no vamos a entrar porque sería alejarnos demasiado, ¿no? Bien, aquí he recogido una cita del Dr. Steiner en el libro Cómo conocerlos, que es un libro que todavía circula y que conserva esta cita muy curiosa sobre el trabajo sobre el cuerpo etérico. Dice: por medio del proceso respiratorio regulado, el hombre llevará en sí mismo el instrumento para la elaboración de... Se habrá transformado en un ser unido con el mundo vegetal. Retendrá entonces en sí mismo el carbono mediante el cual formará su propio cuerpo. Debido a ello, su cuerpo será en el futuro más bien semejante a la planta. Él trabaja con muchas imágenes. Sabéis que él era muy admirador de los trabajos científicos de Goethe, en particular la obra, el poema que se llama La metamorfosis de las plantas, ¿no? Y bien, él establece una relación, ¿no? Es decir, nosotros tomamos el oxígeno que nos da la planta, devolvemos el anhídrido carbónico al mundo, la planta transforma el anhídrido carbónico y devuelve oxígeno. Luego hay una relación con el mundo vegetal, con el reino vegetal. Se trata de un sistema por el que se invierte el proceso circulatorio de la sangre arterial roja y venosa azul. Pues bien, esto es exactamente lo que proponían los yogis del Kriya Yoga. Claro, este texto aparece en 1904. El Kriya Yoga no empieza a difundirse en Occidente hasta el 1920 y más adelante. Es decir, de hecho se despliega hasta los años 1960, donde el mensaje de Swami Yogananda empieza a ser realmente comprendido, ¿no?
Bien, pues esto lo intentaron simbolizar o representar con 3 símbolos, las 3 cruces que aparecen, las 3 cruces del Gólgota, ¿no? Es decir, la cruz negra, que es una cruz quemada por el fuego de la transformación; la cruz blanca, que vendría a ser la representación de ese cuerpo etérico transformado; y la cruz dorada, que es el que permite de alguna manera vehiculizar, traslucir la fuerza del espíritu, ¿no? Pues bien, trabajaron con estos 3 símbolos. Una obra que está llena de prácticas yógicas y meditativas, y que persigue los mismos objetivos que el Siddha, o el Mahasiddha, los Mahasiddha del Vajrayana, divinizar la naturaleza humana. Bien, los símbolos que trabajarán en la obra, es decir, como vimos el otro día, hay muchas meditaciones, bueno, hay algunas meditaciones, y hay determinadas prácticas yógicas que están relacionadas con el tema de la respiración, y el azul de la sangre venosa y el rojo de la sangre arterial, más de los 3 colores de la negro, blanco y dorado de la obra alquímica. Bien, cuando Rudolf Steiner construye el templo donde quiere desarrollar todo su trabajo iniciático, construye un teatro en Múnich, todavía no ha construido el Goetheanum, en el que una de las partes del teatro es azul y otra es roja. Es decir, él tenía la historia esta de la sangre venosa y la sangre arterial, y la mantuvo durante esta cuestión la mantuvo durante mucho tiempo, y lo trabajó con los grupos, digamos, más internos de la antroposofía. Bien, esta es la invitación del año 1907, Múnich 1907, Theosophische Gesellschaft, la Sociedad Teosófica, con la sección de la Federación Europea. Y aquí tenemos la cruz negra en el círculo azul con 7 rosas rojas, es decir, y la triple divisa del Rosacruz: Ex Deo nascimur, Jesucristo morimur, per Spiritum Sanctum revivistimus, ¿no? De Dios nacemos, en Jesucristo morimos, por el Espíritu Santo renacemos, ¿no? Es decir, y esta triple divisa intenta representarse de alguna manera con digamos los 3 colores, ¿no? Es decir, y curiosamente aparece por primera vez. Esto es una fotografía que hice en el Goetheanum, en un árbol he visto en los dramas de misterios, la primera representación de los dramas de misterios en Suiza, en Dornach, en el Goetheanum, y me dejó alucinado, ¿no? Es decir, ver la fotografía, ¿no? Es decir, una cruz negra con detrás la estrella blanca en un fondo azul. El Kriya un mudra para poder de alguna manera estimular la visión del tercer ojo, y una de las primeras cosas que el yogi podía ver era esa cruz blanca sobre un fondo azul. Es decir, y esa cruz blanca esa estrella blanca sobre fondo azul es la que representa Yogananda, la misma cruz, ¿no? Es decir, la misma estrella, perdón. Y entonces él puso su cruz negra a Nigredo. Bien, cuando Max Heindel, el otro día vimos que Max Heindel fue discípulo del Dr. Rudolf Steiner en el año 1908, se desplazó a Estados Unidos, de Estados Unidos se desplazó a Alemania, y en Alemania estuvo en las conferencias del Dr. Steiner, y allí pudo conocer la obra del Dr. Y cuando volvió a Estados Unidos, empezó todo el trabajo rosicruciano, ¿no? Es decir, y lo primero que clavaron fue una cruz negra, una cruz que hoy en día CRC hoy en día está pintada de blanco, pero en su momento era una cruz negra. Que la influencia del Dr. Steiner estaba incluso clara con los símbolos que utilizaban en un primer momento, pero luego este es el símbolo que trabajó
a partir del cual trabajó los servicios de curación que vimos el otro día. Esto lo vimos el otro día, ¿no? Y cómo los Rosacruces, la fraternidad, trabajaba con este símbolo, todo el trabajo, hacía todo el trabajo de curación a partir de este símbolo, ¿no? Es decir, la cruz ya es blanca sobre el fondo azul, estrella que ya apunta detrás, ya no es la estrella blanca de Budi, sino que ya es la estrella del espíritu divino, ¿no? Es decir, que empieza a reflejar desde el centro, ¿no?, del corazón blanco de la purificación. El color blanco, hay que pensar, ¿no?, es decir, que el color blanco es el color del diamante y la luz que irradia es una luz blanco azulada, ¿no? Es decir, esto es una constante en todo el Tantra, no va Vajrayana. Y este ya es la cruz dorada de la Rosacruz de oro. Aquí la estrella, os he puesto estas dos cruces, pues esta es la cruz que se utiliza en los templos de la cruz de la Rosacruz de oro, que si visitáis, tenéis la ocasión de visitar, veréis, ¿no? Digamos, en el centro del templo se suele colocar. Y la estrella aquí ya está en el centro de la cruz, ¿no? La he puesto aquí en esta imagen que se ve más clara, porque aquí no se ve mucho. Es decir, pero la estrella de 5 puntas la dibuja que es la rosa, que es la rosa desde el corazón. Y aquí, a partir de aquí, empezó toda la filosofía de la Rosacruz de oro, de que efectivamente en el corazón es donde radica el principio divino, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, focalizando, concentrando la atención, ¿no? Es decir, la meditación en ese principio divino, es poco a poco como se puede ir construyendo todos los demás vehículos, incluso el cuerpo físico, se puede ir transformando. Volvemos al libro de Steiner, Cómo conocer los mundos superiores, publicado en el año 1904, en el que veremos claras influencias budistas y yógicas, ¿no? El desarrollo consciente de 8 actitudes del alma se corresponde con el octuple. Esto sin duda. Esto, si leéis el libro Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, el programa que presenta Steiner para la transformación de los vehículos sutiles, ¿no? Es decir, está completamente relacionado con el octuple sendero de Luna. Es decir, y cómo dice él, los 16 pétalos. Además, él dice que lo que hay que transformar es sobre todo el chakra de la laringe, que tiene 16 pétalos, pues 8 de los cuales se pueden transformar siguiendo el octuple sendero del Buda, de la contemplación correcta, la palabra correcta, la actuación correcta, los medios de vida correctos, en fin, sabéis, ¿no? Es decir, del sermón de Benares. Luego da una descripción detallada de los 7 chakras y sus nadis, es decir, todos sus canales, es decir, todo esto procede, o sea, todo esto no forma parte de la tradición cristiana y sin embargo Steiner lo recupera para poder construir el vehículo los vehículos sutiles, ¿no? Es decir, y desde una perspectiva, una óptica totalmente cristiana, pero está hablando de chakras y nadis que no forman parte de la tradición. El trabajo con los sueños y con la imaginación, decía yo antes que es un trabajo esencial que utiliza el Vajrayana como meditaciones de llamada de generación de la divinidad, ¿no? Y el progresivo encuentro con los guardianes del umbral en los distintos momentos, es decir, de desarrollo. Cada uno tiene que pasar unas determinadas pruebas, ¿no? Y se encuentran unos guardianes. Si tenéis ocasión de leer el libro, vale la pena, es un libro muy interesante y ahí se describen perfectamente todas estas cuestiones. Todas estas cuestiones tienen su correlato en el budismo Vajrayana. El iniciado en el budismo, el que entra en el mandala, se encuentra en cada una de las puertas, se encuentra un guardián, etcétera, ¿no? Es decir, pues bien, Steiner también habla fundamentalmente de dos guardianes de niveles más profundos de la conciencia.
Bueno, resumiré un poco, para no extenderme tampoco, voy a resumir el texto este, procede del libro El cristianismo antiguo y moderno de Max Heindel. Era una cita que me parecía muy importante destacar porque aquí muy concretamente se nos explica cómo, es decir, el iniciado cristiano tiene que invertir el movimiento, digamos, la circulación de la fuerza espinal por el llamado triple cordón espinal, cuyos tres segmentos están regidos por la Luna, Marte y Mercurio, respectivamente, donde los rayos de Neptuno encienden el fuego regenerador espiritual de la espina dorsal. Aquí lo interesante de este texto es que más al final dice, cuando se despierta, ¿no?, cuando empieza a activarse ese fuego espinal, ¿no?, ese sagrado fuego espiritual que despierta este centro de su milenario letargo, la zona de la coronilla, empieza a latir y a vibrar con vida, que se desparrama hacia otros centros de la estrella enigmática de 5 puntas. Es decir, empieza aquí a explorar el sentido de la estrella de 5 puntas y la relaciona con los estigmas de Jesús, en las manos, en los pies y en la frente. Este es un texto muy interesante, ¿no? Es decir, porque quien no ve ahí elementos del budismo tántrico, ¿no?, que empieza a relacionar el canal de la Kundalini con precisamente cuando empieza a moverse la energía en el interior del ser humano, es decir, donde empieza a, empieza uno a tener una cierta sensibilidad, es precisamente en esos puntos que coinciden con los estigmas del Cristo, ¿no? Es decir, así llamado debido, que precisamente son los que, según Max Heindel, unen el cuerpo etérico a la cruz, ¿no? Y donde están las claves precisamente que permiten al alma, a ese cuerpo diamantino, al cuerpo de Buda, separarse del cuerpo físico y poder elevarse hacia regiones mucho más sutiles, ¿no? Y llamado debido a los estigmata de la cabeza, manos y pies, que están situados en la misma posición relativa entre sí como están los puntos de la estrella de 5 puntas, el cual desciende por medio del cráneo el Gólgota, y entonces el cristiano crucificado lanza el grito triunfante de Consumatum Est y comienza a surcar los sublimes esferas siderales para buscar a Jesús el Cristo, ¿no? Es decir, en el programa igualmente de los Rosacruces estaba pues todas esas grandes realizaciones que partían precisamente de lo que expliqué el otro día, ¿no? Es decir, todo ese trabajo de curación, ese trabajo continuado de curación, bueno, primero de estudio, de curación, llevaba lentamente, progresivamente, a la posibilidad de ese movimiento de energía sutil que permitía al cuerpo etérico desprenderse de la cruz, desprenderse del cuerpo físico y surcar las esferas siderales para poder hacer también un trabajo al servicio de la humanidad, sobre todo, ¿no? Es decir, porque este texto está dado en el contexto del trabajo de servicio a la humanidad, ¿no? De hecho, esto es en el fondo el trabajo del Bodhisattva, ¿no? Max Heindel explica cómo tras la regeneración del corazón purificado se manifiestan 6 estigmas en los pies, los 2 en las manos, la frente y el hígado. La persona que alcanza este nivel de realización puede separar sus vehículos sutiles, la mente del cuerpo, diría un budista Vajrayana. Esto es uno de los poderes que alcanza el practicante del Mahamudra, o sea, es decir, las meditaciones más profundas del Vajrayana, también el yogi, toda esa meditación de consumación, de absorción tan potente de la mente que es capaz también y la absorbe precisamente en el canal central, ¿no?, de la Kundalini, para poder de alguna manera separar su mente del cuerpo físico, ¿no? El Rosacrura va proceso de endura basado en el antiguo cataclismo medieval. La endura es la muerte completa del yo inferior que se entrega en completo servicio al otro, al ser espiritual, que ha despertado gracias al trabajo de servicio a la humanidad. Estamos hablando del trabajo de curación.
la Endura es similar a Praña, es decir, a la sabiduría perfecta de la vacuidad, ¿no? Es decir, también, el budista también, es decir, el bodhisattva cuando alcanza la realización plena de la vacuidad, ¿no? La comprensión profunda de la vacuidad, nada, ¿no? Es decir, y puede realmente renunciar, deja su yo queda, su yo inferior queda completamente atrás, ¿no? Es decir, y despierta esa conciencia universal. El cuerpo de la transfiguración es el cuerpo etérico inmorgenerado, es ente regenerado, es el hijo de las serpientes que se levanta de su tumba y por sus chakras y nadie circulan nuevos éteres. Este es el mismo objetivo que persigue el Vajrayana y que se explica también, si leéis el Bardo Todol, claro, hay que leerlo con, el Bardo Todol es el libro de los muertos, es decir, es el libro que se recita a la persona cuando se desprende del cuerpo físico, precisamente para que pueda encontrar el camino hacia la luz, ¿no? Pues bien, esta es un poco la idea, ¿no? Es decir, el yogi al final vence a la muerte porque es capaz, tras la separación del cuerpo físico, de distinguir la luz divina. Bien, y con esto acaba esta presentación, que lo que pretendía era mostrar los elementos comunes de estas tradiciones budistas y yógicas con esta moderno trabajo de la Rosa Cruz, ¿no? Es decir, en el que todo ese trabajo de curación que vertebra, ¿no? De estudio y de curación que vertebra los primeros niveles, ¿no? Es decir, y después todo este trabajo yógico una vez purificado por ese primer trabajo, esos primeros pasos, ¿no? Es decir, se puede llegar a trabajos mucho más profundos utilizando las herramientas del Raja Yoga que los maestros rosacruces cogieron sin ningún problema, ¿no? Es decir, y bueno, en la próxima sesión lo que veremos ya es el arquetipo de estos misterios. Bueno, hemos visto esta imagen cómo también, y esto en mi opinión quedó un poco desdibujado, ¿no? Es decir, porque yo creo que estos maestros intentaron crear un gran arquetipo, un bodhisattva, con elementos de la tradición cristiana, de la tradición alquímica, de la tradición budista, ¿no? Es decir, y crear una especie de bodhisattva que pudiera servir de referente, ¿no? Es decir, para que pudiera hacer ese trabajo que decía, ¿no? De esa meditación de generación, ¿no? De generarse como cristianos aquí, ¿no? Es decir, y poder a partir de ese nuevo vehículo, ¿no? Es decir, alcanzar las iniciativas. Bueno, no sé, yo me he dado mucho para bueno, y ahora sí, no sé si nos queda mucho tiempo para... Esto vosotros, aquí es que más que nada para las personas que están en la pregunta, voy a decir alguna pregunta, pero quizás... El tema de esta última parte que has dicho del cuerpo, pues, las personas estigmatizadas, para que podrían ser ya en nuestro momento cualquier persona, desde policía hasta personas más estigmatizadas, estaría relacionada con todo esto. Después una segunda parte, cuando tú hablabas de la construcción del cuerpo diamantino, no sé si como que conoces algo del Mayagüez para la creación a propia voluntad del propio cuerpo. ¿Perdona? La voluntad de tu propio cuerpo a través de la contemplación de tu propio cuerpo. Es un poco también relacionado con el cuerpo material. Claro. La tradición que más trabaja esta idea es concretamente el budismo esotérico, ¿no? Es decir, cuando habla de gozo y sobre todo de vacuidad, cuando un yogi la comprensión y ha realizado la vacuidad, sabe que en el fondo todo está vacío de realidad esencial, ¿no? Es decir, y claro, le permite proyectar una imagen, construir una imagen perfecta, idealizada,
y cambiar la identidad, porque bueno, es decir, es una cuestión, dicen los budistas, de designación. Lo que llamo yo en el fondo es una mera designación, porque no es real, no hay nada ahí, ¿no? Pues claro, yo le llamo a eso yo, es decir, por una simple operación de designación mental, ¿no? Claro, si yo creo una imagen idealizada, ¿no? Es decir, y digo que yo soy eso, y ahí tienes la construcción de una forma mental, ¿no? Es decir, le puedo hacer como si dijéramos, puedo transferirle mi identidad, ¿no? Ahí es un poco donde está claro, todo eso trabaja a partir de la meditación y de las fuerzas imaginativas, ¿no? De la fuerza de imaginación, ¿no? Pues claro, un budista vajrayana genera la divinidad tántrica con la que se está intentando identificar 4 veces al día, todos los días. Al final, claro, uno realmente puede... claro, y esa divinidad está dotada de todos los elementos sublimes, ¿no? Ideales, ¿no? Es decir, está claro que nosotros somos imperfectos, ¿no? Dirían los budistas, dirían nuestro vehículo está contaminado, ¿no? Es decir, y está condenado a perecer, ¿no? Sin embargo, podemos crear la imagen de un ser universal, de un ser que no perezca, ¿no? Es decir, y que además vehiculice nuestra mente. Y por eso ahí es donde está la idea de la proyección, generación de una imagen. Claro, toda esta historia del cuerpo etérico tiene que ver con, claro, esa imagen, con una serie de herramientas, se la puede vitalizar, le puedes dar vida, para que después pueda vehiculizar tu mente y realmente pueda ser un vehículo de inmortalidad. Y esta es la idea. Lo que pasa es que esta idea está apuntada, pero no está, desde mi punto de vista, completamente desarrollada. Creo que en algún momento también para poder desarrollar este trabajo, de hecho, ¿no? Y queda un poco a medio construir, queda, como veremos el próximo día, el arquetipo no está terminado, ¿no? Es decir, la incomprensión también de todas estas herramientas es muy grande. El mal uso que se ha hecho de ella también es muy grande, ¿no? Es decir, entonces, claro, estamos en un terreno que, claro, un paso adelante implica unos riesgos tremendos, y que solamente pudo darlo una persona que realmente esté muy convencida de lo que hace, ¿no? Es decir, pues claro, de lo que se trata es de generar una divinidad y transferir a ella la identidad, ¿no? Es decir, transferir la mente, que sea vitalizarla, y que al final ese otro ser, ¿no? Es decir, sea el que vehiculice la mente. Claro, un ser mucho más purizado, un ser mucho más puro. Y por ahí va un poco la cosa, lo que pasa es que, ¿cómo hacerlo? Aquí es donde ya es más complicado. Pero bueno, la idea era un poco presentar, y en esta conferencia, que es un poco complicada, de hecho me ha costado bastante esfuerzo, yo no sé si lo he entendido bien, ¿no? Es decir, pero de los intentos de los Rosacruces de ir por este camino. Y luego, claro, con la última conferencia, con la creación de la leyenda, con la creación del arquetipo del Bodhisattva, de alguna manera, es con la que de alguna manera se intentaría, nos han quedado todo esto, pero nos han quedado como retales de todo esto, ¿no? Es decir, porque al final, entonces necesitamos otro día para ver de qué manera, porque en la sociedad teosófica hemos trabajado bastante este tiempo. Claro, pero es que hay que trabajarlo mucho. Y la verdad es que, bueno... Y claro, y hay que trabajarlo, claro, y además hay que trabajarlo al principio desde nuestra posición, que, bueno, es decir, tenemos los textos sagrados, tenemos algún pero es decir, estamos donde estamos. Estamos donde estamos, y lo único que podemos hacer en un primer momento es a cierto punto especular, ¿no? Es decir, entonces, claro, es decir,
Ojalá viniera un avatar y nos dijera tal y nos diera la transmisión y tal, pero yo creo que, a ver, en la India que os he mostrado, es decir, esa revolución que se produjo de la mano de Ramakrishna, Swami Vivekananda y todos estos santos yogis que aparecieron, obviamente algo pasó, que las personas no eran normales. Y en India hubo, es decir, pero la pregunta es ¿por qué pasó allá? Aquí ¿qué ha pasado? ¿No? Es decir, aquí tuvimos pues estos, ¿no? Es decir, los grandes maestros que circularon por aquí y que también intentaron dar pautas, pero parece que, cabe decir, nos daban pistas, pero no nos lo dieron tan masticado, ¿no? Es decir, la mirada de un gran yogi como podía ser Aurobindo, ¿no? Es decir, tiene una fuerza y una capacidad transformadora, o lo que explica Vivekananda, lo que se explica en el Evangelio de Ramakrishna. Ramakrishna ponía la mano en el hombro a alguien y aquella persona samadhi directamente, ¿no? Es decir, estas cosas tan fabulosas aquí no se han dado, ¿no? Es decir, yo creo que nos han dado. No, son diferentes energías, Oriente que Occidente, no se pueden dar. Y aquí nosotros hemos trabajado otros aspectos del alma, ¿no? Es decir, entonces, claro, tal vez nosotros nuestro camino sea llegar a ello, es decir, por la fuerza de nuestra comprensión, ¿no? Es decir, y aquí tenéis un gran intento, ¿no? Es decir, un monumento al intento de llegar a ese punto, ¿no? Es decir, y yo no digo que no sea posible la vía, lo que pasa es que yo creo que hay que seguir, ¿no? Y hay que seguir investigando y hay que seguir intensificando el trabajo, ¿no? Es decir,